El movimiento protestante dijo que solo hay una fuente en lo que se llama revelación especial o escrita, y esta es la escritura. En cambio, Roma confesó su confianza en dos fuentes de la revelación especial: escritura y tradición. He hablado de esto en otros cursos, pero quiero revisar la secuencia de esto ahora en el contexto del estudio de la esencia de la teología reformada. En el Concilio de Trento del siglo XVI, el cual fue la respuesta de la Iglesia de Roma a Lutero y al protestantismo, el concilio se realizó en distintas sesiones en diferentes momentos durante algunos años, y en la cuarta sesión del Concilio de Trento, la Iglesia de Roma declaró que las verdades de Dios se encontraban en las Escrituras y en la tradición. Y la palabra latina que está en el texto final del Concilio de Trento y que vincula la escritura y la tradición es una palabra latina un tanto llana y simple: et, que para nosotros en español sonaría como escuchar a un bebé tratando de pedirnos algo, diciéndonos hete aquí o allá. Eso no es, se trata simplemente de la palabra latina equivalente ahí. Bueno, esta es una discusión complicada, ya que un erudito anglicano del siglo XX estaba haciendo su investigación de tesis doctoral y él se estaba basando en la cuarta sesión del Concilio de Trento, la cual terminó de forma inesperada y abrupta debido al estallido de la guerra en el continente, y habían quedado algunos cabos sueltos y algunas cosas difíciles de explicar a partir de los debates que se iniciaron en ese momento. Y lo que este erudito anglicano observó fue que en el primer borrador de la cuarta sesión del Concilio de Trento, la declaración fue hecha en latín, que la verdad de Dios está contenida en parte, partim, en parte en la escritura y en parte en la tradición. Parte en la escritura y parte en la tradición, lo que indicaría claramente que hay dos fuentes distintas y separadas para la doctrina de la Iglesia. Una viene de la Biblia y otra de la tradición histórica de la Iglesia. Ahora, cuando el primer borrador se presentó al consejo, dos sacerdotes que eran delegados en el consejo se pararon y protestaron por el lenguaje. No sé por qué recuerdo sus nombres, pero sus nombres fueron Bonuccio y Nunzianti. Estos dos sacerdotes italianos protestaron por el lenguaje diciendo que socavaba la suficiencia de la escritura. Y allí el registro se detiene y no sabemos lo que ocurrió después en los nuevos debates acerca de su objeción. Todo lo que sabemos es que en el borrador final había un cambio y las palabras partim, partim, que claramente indicaban una doble fuente de revelación especial, fueron tachadas y en su lugar se usó la palabra et, que pudiera o no significar dos fuentes separadas. La palabra y aquí es un poco ambigua, ¿no creen? Porque si me preguntan, ¿dónde encuentra usted la fe reformada? Yo diría, pueden encontrarla en dos lugares. La pueden encontrar en la Biblia o la pueden encontrar en las confesiones que aparecen en la historia de la Iglesia tratando de resumir la doctrina reformada. En la medida en que esos credos son consistentes con la Biblia, lo están repitiendo y solo es otro lugar donde uno puede ir a encontrarlo. La Iglesia puede haber querido decir que en primer lugar nos encontramos con la verdad de Dios, primeramente en las Escrituras, y luego tal como que se nos presenta de nuevo en los concilios históricos o en los decretos de la Iglesia, ese es el otro lugar donde se puede buscar, donde alguien podría decir y aún sostener la sola Escritura. Ahora, ese debate
continúa hasta el día de hoy entre los estudiosos católicos contemporáneos, en cuanto a si su iglesia tiene el compromiso de dos fuentes o una. Por desgracia, hay conservadores en la iglesia que dijeron que el cambio de partim partim desde partim partim a et no era una modificación de fondo, sino simplemente un cambio de estilo, y que la iglesia estaba claramente confirmando en el siglo XVI dos fuentes de revelación escrita. Ahora, a pesar de que este debate aún continúa, fue más o menos resuelto por una encíclica papal en el siglo XX, el cual se refiere inequívocamente a las dos fuentes de revelación. Ese ha sido la corriente principal de pensamiento en la Iglesia romana desde el siglo XVI, que las verdades que se fundan en la tradición de la Iglesia son tan obligatorias para las conciencias de los creyentes como las verdades de las Escrituras, mientras que en la herencia protestante el principio de semper reformanda es abrazado casi por todos los protestantes. Esto es, que la iglesia está siempre llamada a someterse a la reforma y a revisar sus propios credos y confesiones para asegurarse de que están en conformidad con la Sagrada Escritura. Y prácticamente las iglesias protestantes que tienen un credo o confesión que es única para su comunión se esforzarán en decir que sus propias confesiones no son infalibles y que no llevan el peso de la Escritura, excepto en la medida en que reproducen fielmente las doctrinas de la Escritura, porque se afirma en el principio general, a saber que solo la Biblia es la fuente escrita que tiene la autoridad de Dios mismo, la autoridad para obligar a nuestras conciencias de manera absoluta.